Señores alumnos, buenas tardes. El día de hoy, lunes 13 de julio, siendo la 1 de la tarde, vamos a dar inicio a la clase teórica correspondiente a patología benigna anorrectal. Vamos a empezar pasando la lista. Escuchen, por favor, y digan presentes si están. Alarcón. Presente, Andrea, doctor. ya. Silvia Alfaro. Presente, doctor. Silvia, ya. Presente. Bien. María Fernanda Alba. No está. Selene Ambía. Presente, doctor. Muy bien. Manuel Andrade. No está. Denise Arica. Presente, doctor. Muy bien. Víctor Atauqui. Presente, doctor. Ya. Pedro Balbín. Presente, doctor. Muy bien. Greti Bejarano. Presente, doctor. Ya. Claudia Benavides. Presente. María Burga Vázquez. María Burga Vázquez no está. Maite Cabello. Presente, doctor. Ok. Yamila Camacho. Presente, doctor. Muy bien. Lucía Campos. Presente, doctor. Ya. Yani Campos. Yani no está. Ingrid Candiotti. Presente, doctor. Ingrid Presente. Candiotti. Presente. Ya. Roger Cárdenas. Presente, doctor. Muy bien. Yulisa Carguayo. Yulisa no está. Johnny Carpio. Presente, doctor. Muy bien. Carolina Carrillo. Presente, doctor. Muy bien. Gabriela Castillo. Gabriela Castillo. No está. Nicky Castillo Mejía. Presente, doctor. Muy bien. Andrea Catacora. Presente, doctor. Ya. William Cepeda. Presente, doctor. Muy bien. Diego Chacón Tenorio. Presente, doctor. Ya. Yanela Chavarri. Buenas tardes, doctor. Presente. Muy bien. Lourdes Chávez. Presente, doctor. Ya. Junior Chávez. Presente, doctor. Muy bien. Juan José. No, perdón. Álvaro Chipana. Presente, doctor. Ya. Juan José Chuchón. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. A ver, seguimos. Verónica Concepción. Verónica Concepción. No está. Diana Corimanya. Presente, doctor. Ya. Marjorie Cortés. Presente, doctor. Muy bien. Camila Cruz. Presente, doctor. Muy bien. Leslie Cruz Lama. Presente, doctor. Ya. Claudia Cruz Vargas. Presente, doctor. Muy bien. Andrea Cuadros.
Presente, doctor. Ya. Rosa Juárez Chávez. Rosa Juárez. No está. Chelsea Cuba. Chelsea Cuba Ticona. No está. Doctor, Chelsea Cuba. ¿Quién es? Chelsea Cuba. Estoy presente, doctor. Me parece que tiene problemas con su micro, pero sí aparece aquí ahorita. ¿Dónde aquí? Aparece que prendió su micro, pero no se le escucha. ¿Está en el chat? A ver, le voy a decir que lo coloque entonces. Sí, porque si no va a quedar como falta. Kelly Cucho. Kelly Presente, Cucho. doctor. Ya, Presente, doctor. sí, está bien. Clisman Custodio. Presente. Ya. Jacqueline de la Cruz. Presente, doctor. Ok. Ana Carolina Díaz. Presente, doctor. Muy bien. Rodrigo Escalante. Presente, doctor. Ok. Mari Eslava. Mari Eslava. No está. Eduardo Espinosa. Presente, doctor. Ok. Un ratito. Juan Espinosa Pinillos. Presente, doctor. Ok. Estefano Figueroa. Presente, doctor. Juber Flores. Juber Flores. No está. Rodrigo Flores. Presente, doctor. Rodrigo Flores, ya. Presente, doctor. Stephanie Galvez. Presente, Stephanie Galvez. Ya. Ok. presente. Ya. Liz Eliana García. Presente, doctor. Ya. Gerson García Meneses. Presente, doctor. Ya. Ana María Gómez. Presente, doctor. Muy bien. Anthony Gómez Esteban. No está. Anthony Gómez. No está. Nadia Guisado. Nadia Guisado. No está. No está. Sandro Hilario. Sandro Hilario. Hilario puesto presente en el chat, doctor. Ya, ahorita lo veo. Miriam Hinojosa. Presente, doctor. Miriam. Ya. Mari Wambo. Presente, doctor. Alfredo Huerta Conto. Presente. Ya. Eric Huerta González. Presente, doctor. Ya. Mayuri Hurtado. Presente, doctor. Ya. Esther Justo Quispe. Presente, doctor. Bien. Lorela Latorre. Presente, doctor. ¿Quién? ¿La Torre está o no? Presente, No está. Doctor, la Más torre fuerte. está presente. Ya. Maciel Leiva Nina. Presente, doctor. Leiva Nina. Ya. Yanela Linares. Presente, doctor. Ok. Rosemary López. Presente, doctor. Rosemary. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Genaro Lozano. Presente, doctor. Ok. Muy bien. Bien, entonces vamos a iniciar la clase. Doctor, disculpe, hay algunos alumnos que en el chat han colocado presente. Para que los Pero tome ¿hasta cuándo? Denise, ¿hasta cuándo vamos a estar así? En todas las clases lo mismo. ¿O no están?
Ese es el problema, pues, ya ves. Mira, es la última vez que voy a ver en el chat, ¿ya? La próxima que me toque clase teórica a mí ya se quedan con falta. Avísales, por favor. Ok, doctor, muchas gracias. Ya. Bien, vamos a empezar entonces lo correspondiente a patología no tumoral anorrectal. Este es un grupo de entidades patológicas que datan de mucho tiempo atrás, ¿no? Desde la época del padre de la medicina, Hipócrates, quien ya diagnosticaba y también curaba las patologías más frecuentes que se dan en esta región, que son las hemorroides. Incluso desde la época egipcia, 1700 años antes de Cristo, ya en los papiros que se han encontrado se describían, ¿no?, estas entidades. Hipócrates posteriormente las detecta y les pone cierta curación. Como ven ustedes ahí en la diapositiva, cauterizaba los vasos sangrantes, en este caso las venas, ¿no? De tal manera que producía pues un proceso inflamatorio en la región que, bueno, iba disminuyendo progresivamente. Entonces, luego, posteriormente, Hipócrates también tiene una técnica novedosa para la época, cual era ligar, ¿no?, los paquetes hemorroidales. Ya hasta más o menos 14 años después de Cristo, en el que Celsius ya perfecciona la técnica de ligadura y le añade además la escisión, o sea, el corte, la exéresis de los paquetes hemorroidales. Con la venida de Galeno, que era un anatomista de la época muy connotado, le da mayor importancia a estas patologías anorrectales y le inculca sobre todo la parte anatómica, ¿no? Ya después, en la Edad Media, lo siguen a Galeno grandes anatomistas de la época, hasta esta edad en la que se estanca todo. En los años 1500 a 1850 después de Cristo, la ciencia médica y quirúrgica tiene un stop, un paro. ¿Por qué? Porque en esa época las creencias en los cueros, ¿no?, de la época eran más arraigadas que en los cirujanos. Entonces, viene una época de empirismo, de tal manera que se suspende por todos estos años, más o menos 300 y más años, las técnicas quirúrgicas que se adoptaban, hasta el Renacimiento, en la cual Heister propugna ya las ligaduras de los paquetes hemorroidales conjuntamente con Morgani, ¿no?, quien ya estudia más la anatomía de la región y le da énfasis nuevamente. Por los siglos XVIII, XIX, nuevamente surgen los anatomistas como Petit, Brody y Cooper, quienes ya describen las complicaciones, ¿no?, las complicaciones que pudieran tener los paquetes hemorroidales. Hasta el siglo XX, ¿no? En el siglo XX aparecen ya Ferguson y Milligan y Morgan, cirujanos connotados de la época, quien hasta la actualidad mantienen su técnica de hemorroidectomía. Ya con la venida de la tecnología moderna se ha perfeccionado esta técnica de tal manera que en la actualidad ya se utilizan, digamos, nuevos equipos que tienen muchas ventajas, sobre todo para los pacientes, ¿no?, en el postoperatorio. Bien, entonces en conclusión vamos a tener básicamente 5 grupos de patologías benignas anorrectales.
La patología de la neoplasia del recto se va a ver, pero en otra clase teórica. El primer grupo y el más frecuente de ellos es los procesos vasculares. Ahí están metidas las hemorroides. Luego le siguen los procesos infecciosos o inflamatorios, como los abscesos y las fístulas. Después tenemos el grupo de las ulceraciones, las heridas. Ahí están las fisuras, ¿no? Que vamos a ver después en detalle. Luego tenemos en frecuencia, le siguen las tumoraciones benignas que protruyen a través del margen del ano, ¿no? Ahí tenemos los prolapsos, las prosidencias y finalmente los traumatismos de la víscera rectal. Vamos a ver primero las más frecuentes. Dentro de las 4 primeras más frecuentes estamos las hemorroides, las fisuras, los abscesos y las fístulas. Entre estas 4 constituye aproximadamente el 85% de todas las patologías anorrectales. Como toda lesión que se presenta en el tubo digestivo, puede sangrar, ¿no? Y acordémonos que la hemorragia digestiva está clasificada básicamente en hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. De estas patologías que producen hemorragias digestivas bajas, el 10% son producidas por las patologías anorrectales benignas. Un poco de la revisión anatómica, tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino. Vemos ahí en pantalla la presencia de la víscera rectal, que es la porción terminal del tubo digestivo. Como ven, viene iniciándose a nivel de la tercera vértebra sacra hasta el margen del ano. En todo este recorrido, el recto tiene aproximadamente 15 centímetros, 15 a 18 centímetros. En ese rango varía. Entonces, igual en el varón, ahí lo tenemos, siendo la pared posterior sumamente adherida mediante este ligamento, que es la fascia de Waldeyer, hacia el sacrocoxis. Mientras que hacia la cara anterior vamos a tener las relaciones con los genitales, tanto femeninos como masculinos. La última porción, o sea, los 5 últimos centímetros del recto, reciben el nombre de canal anal. Y ahí ven, el canal anal tiene muchas características anatómicas. Entre ellas, en su luz vemos doble revestimiento. Inicialmente el revestimiento mucoso, este revestimiento que le viene como proyección de la mucosa del colon sigmoides, formando estos repliegues, ¿ven? Llamados columnas de Morgani. Esas son las columnas de Morgani. Entre columna y columna de Morgani vamos a tener estos espacios que se denominan criptas de Morgani. Esas son las criptas de Morgani. Y ya hacia la parte más exterior vamos a ver el tapiz cutáneo, que le viene de la piel de la región glútea que ingresa dentro del margen. Entonces el canal anal tiene revestimiento cutáneo y tiene revestimiento mucoso. Estas estructuras columnares y crípticas que acabo de mencionar forman parte de un sistema, ¿no? Un sistema esfinteriano que presenta esta víscera rectal al final, ya terminando. Además de eso, todo el recto, como ven, tiene repliegues superiores. Estos repliegues son las válvulas de Houston. Se describen 3 válvulas de Houston, o también llamadas válvulas rectales: la superior, la media y la inferior. Por encima de eso tenemos nosotros, debajo de la mucosa, estos plexos que están en azul, en color azul, que son los plexos hemorroidales. Hay 2, el plexo hemorroidal externo y el plexo hemorroidal interno. El que estoy señalando es el plexo hemorroidal interno y el de acá es el plexo hemorroidal externo. Muy importante porque cuando estos plexos vasculares, sobre todo venosos,
se congestionan, se inflaman, se dilatan o tal vez se infectan, entonces se produce pues las hemorroides, ¿no? Siguiendo con las características anatómicas del canal anal, podemos observar que en la pared del canal anal vamos a tener un revestimiento muscular. Ese revestimiento muscular es de singular importancia porque viene proyectado desde el colon sigmoides. Acuérdense que el colon sigmoides y todo el marco cólico tiene una capa muscular de tipo lisa, es músculo liso. Este músculo liso tiene una distribución, una disposición especial, que son fibras circulares internas y longitudinales externas. Ese músculo liso se proyecta al canal anal a esta altura. Y en el canal anal va a formar el esfínter anal involuntario. Ese es el esfínter anal involuntario, formado por músculo liso. Por otro lado, también tenemos otro esfínter, sí, el esfínter anal externo o voluntario, formado por fibra muscular estriada, que viene como proyección de este gran músculo que se denomina elevador del ano. Entonces, el músculo elevador del ano, que también le denominamos diafragma pélvico, va a proyectar sus fibras hacia el canal anal, formando de esta manera el esfínter anal externo o voluntario. Entonces tenemos dos esfínteres, el esfínter anal interno, que es musculatura lisa, involuntaria, y el esfínter anal externo, que está formado por musculatura estriada, que le viene del elevador del ano. Todas esas características entonces presenta el canal anal. En esta imagen pueden ustedes apreciar el sexo masculino, fíjense, el canal anal final, ¿ven? Y la relación que presenta con la cara posterior de la vejiga, con la próstata y con las vesículas seminales. Es importante también recordar que el peritoneo que cae de la cavidad abdominal reviste en parte a la víscera rectal, así como también reviste a la vejiga. ¿Qué parte es revestida por el peritoneo? Esta porción denominada tercio superior. El tercio superior del recto tiene el revestimiento peritoneal. Los dos tercios inferiores no. Por eso se le ha venido a denominar como recto peritoneal, así también le llaman, y los dos tercios externos recto pélvico. Ahí tienen una imagen de todo el recto, toda la longitud rectal en sus 15 a 18 centímetros, y fíjense, en la porción distal tenemos el canal anal acá, ¿no? Ahí tienen las columnas de Morgani y las criptas de Morgani. Miren el revestimiento mucoso que forman estas columnas y el revestimiento cutáneo. Justo la división, el límite entre lo que es mucosa y lo que es piel, se denomina línea pectínea. Entonces hay paquetes hemorroidales que nacen o se originan por encima de la línea pectínea. Serán suprapectíneos, o también llamados paquetes hemorroidales o hemorroides internas. Y otras hemorroides que salen por debajo de la línea pectínea, denominándose esto hemorroides externas. Una vista ampliada de lo que son los esfínteres anales, ¿no? Involuntario acá y voluntario acá. Son los más importantes, ¿no? Entonces, la musculatura a nivel del canal anal va a tener doble función, ¿no? La función que le da el esfínter anal interno, que es involuntario y que es inervado por inervación neurovegetativa, simpático-parasimpática, y la inervación que le da el esfínter externo o voluntario, que es inervación somática. En cuanto a la irrigación, la víscera es ricamente vascularizada. Básicamente tiene tres ramas. La primera, que le viene de la mesentérica inferior, acá tienen la arteria hemorroidal superior, ¿no?
Es una de las ramas más importantes porque va a irrigar el tercio superior o peritoneal del recto. Luego tenemos la arteria hemorroidal, que es una rama de la hipogástrica o ilíaca interna. También le llaman rectal media, ¿no? Se encarga ya de irrigar el recto pelviano, desprovisto de tapiz peritoneal. Y finalmente la hemorroidal inferior, que es una rama de la pudenda, la arteria pudenda interna, y que va a irrigar exclusivamente el canal anal. Exclusivamente el canal anal. Entonces tenemos dos hemorroidales inferiores, derecha e izquierda. Además de estas tres grandes ramas, vamos a tener la arteria sacra media. Esta arteria sacra media que se origina desde la arteria aorta antes de su división a nivel de L4 y desciende, como ven, tiene un trayecto largo, descendente, porque va a dar la irrigación de la cara posterior del recto. En cuanto al drenaje venoso, tenemos que mencionar que las venas hemorroidal inferior y la hemorroidal media drenan directamente al torrente sanguíneo de la vena cava inferior, de las ilíacas primero y luego la vena cava inferior. En cambio, la vena hemorroidal superior estaría acá, en este punteado, va a drenar directamente a la vena mesentérica inferior. Recordemos entonces que la mesentérica inferior es parte del famoso sistema porta, que viene del hígado. Entonces, obviamente, cuando hay una patología que obstruye el drenaje venoso en el hígado, como por ejemplo la cirrosis, estaremos pues frente a una congestión, ingurgitación y dilatación de todas las venas correspondientes a la mesentérica inferior y por ende también a la hemorroidal superior. Entonces, por ahí también podemos tener la presencia de hemorroides. Acá en este gráfico, para que visualicen los dos plexos hemorroidales o rectales, el interno y el externo. Estos plexos hemorroidales, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, no solamente son venas, ¿no? También están constituidos por arteriolas y por fibra muscular, sobre todo lisa. Entonces, este conjunto de vasos sustentados por musculatura lisa se denominan cuerpos cavernosos del recto, claro, los cuerpos cavernosos del recto. Entonces, este conjunto de elementos muchas veces se congestiona, ¿no? Se infecta, se dilata y produce, pues, sangrados, si se perfora o se complica, o en todo caso, pues, procesos inflamatorios severos, produciendo lo que se llama la enfermedad hemorroidal. Entonces, se conoce como enfermedad hemorroidal aquella patología en la que no solo se ven paquetes hemorroidales, sino también van acompañados de un cortejo sintomático más amplio, ¿no? Las hemorroides, como ya mencioné, son las patologías anorrectales más frecuentes que cualquier otro grupo de las que ya hemos mencionado. Las más frecuentes son las hemorroides. Se puede presentar a cualquier edad. Sobre todo, algo muy importante es que esta patología aumenta con la edad. Conforme van incrementando la edad de las personas por encima de los 50 años, es más probable que tenga hemorroides. Bueno, hay una diferencia entre varones y mujeres, ¿no? Sobre todo a predominio de varones, ¿no? Los varones sufrimos más de hemorroides que las mujeres. Y es bastante frecuente, hasta en un 80% de la población. Hay factores predisponentes para las hemorroides. A la cabeza, el estreñimiento. El estreñimiento es una alteración, digamos, de la fisiología del tubo digestivo que puede dañar no solamente en la producción de hemorroides, sino también de otras patologías anorrectales. O también llamado constipación, ¿no?
Existe un factor hereditario, ¿no?, que se asume que podría ser el factor que inicia, digamos, en familias enteras la presencia de esta patología, ¿no? Hasta la actualidad no bien dilucidada. Luego también está considerada la posición erecta, o sea, aquellas personas que todo el día trabajan parados, ¿no?, o sentados, entonces obviamente eso también es un condicionamiento a que se pudieran protruir los paquetes hemorroidales a través del ano. O las diarreas crónicas también, o en su defecto el incremento de la presión intraabdominal. Todo lo que incremente la presión intraabdominal, por ejemplo, la multiparidad, en el caso de las mujeres, ¿no? Mujeres que han tenido 7, 8, 9 hijos, 10 hijos, ¿no? Entonces, obviamente, esa gran presión intraabdominal hace posible que se protruyan los paquetes hemorroidales, ¿no? O también la obesidad, por ejemplo, igual. En general, las hemorroides internas son hemorroides que están producidas en el paquete hemorroidal de venas interno, ¿no?, donde este paquete es submucoso, está tapizado por mucosa, la cual tiene, como mencioné, inervación neurovegetativa. O sea, el dolor es mínimo acá, a esta altura, ¿no? Es un paquete generalmente que se encuentra por encima de la línea pectínea, es suprapectíneo, y el drenaje generalmente es hacia la vena porta. En cambio, en el caso de las hemorroides externas, sí es un paquete subcutáneo, porque ya en la parte distal, cerca del margen del ano, hay piel. Además de eso, recibe inervación ya no neurovegetativa, sino somática. Por eso es que estas hemorroides sí duelen, ¿no? Y su drenaje va a la vena cava. Son infrapectíneos. Ahí tienen los dos paquetes hemorroidales, el interno y el externo. Si hacemos un croquis del margen del ano, tenemos que mencionar que los paquetes hemorroidales protruyen, ¿no?, o se presentan comúnmente en el lado derecho. El paquete hemorroidal derecho anterior y el derecho posterior son los más frecuentes. Acá está el margen del ano. Y en el lado izquierdo, el paquete lateral izquierdo. El resto no son tan frecuentes o son raros. Para llegar al diagnóstico hay que hacer una buena historia clínica, como en toda entidad patológica. Un examen, sobre todo ectoscópico, importante, ¿no? Muchas veces el diagnóstico se hace tan solo con historia y el examen ectoscópico, nada más. Porque al paciente se le pide que puje y sale, se evidencia, ¿no?, claramente. Pero cuando no es así, entonces, y hay la duda, entonces podemos recurrir a la endoscopía, ¿no? Ahí tenemos la proctoscopía, la rectosigmoidoscopía, o en su defecto, si ya con estos procedimientos no se logra ver el paquete hemorroidal, podemos recurrir al enema contrastado, que ya no se usa mucho, digamos así, porque es frecuentemente diagnosticado con los exámenes anteriores o la tomografía helicoidal, ¿no? Fíjense, ahí está en la inspección de la región, se puede, pues, hacer el diagnóstico, ¿no? Aparte de eso, podemos encontrar lesiones aledañas, o sea, lesiones vecinas, que puede conllevar, ¿no?, a un proceso inflamatorio que se inicia en el paquete hemorroidal. ¿Ok? Entonces, esto es en la inspección. En el tacto rectal también es importante detectar los paquetes hemorroidales, ¿no?, sobre todo aquellos que están cerca del canal anal, ¿no? Cuando uno introduce el dedo, pues muchas veces toca la masa dolorosa en algunos casos, sobre todo cuando está complicado. Y el tacto rectal también permite evaluar el piso pélvico para ver en qué situación está el sistema esfinteriano del ano, del recto. La sintomatología más frecuente
que podemos tener es, en las hemorroides internas generalmente sangran y prolapsan, o sea, salen, ¿no? En cambio, las hemorroides externas son más dolorosas y generalmente conllevan a gran tumefacción, proceso inflamatorio de la región periana. Las hemorroides se clasifican en 4 grados. El grado 1, cuando las hemorroides prolapsan a través del canal anal, ¿no? Pero no salen al exterior. O sea, no hay prolapso al exterior, pero pueden producir sangrado. En el grado 2, las hemorroides siempre pueden producir sangrado y en este caso sí se proyectan hacia afuera, o sea, al exterior. Sobre todo durante la evacuación. Entonces, cuando uno está en el baño, muchas veces solitas, cuando uno puja, sale el paquete hemorroidal, pero espontáneamente se reduce. No hay necesidad de reducirlo manualmente. Lo que no ocurre con el grado 3. En el grado 3 sí hay sangrado, hay protrusión del paquete hemorroidal, o sea, prolapso, pero acá hay la necesidad de reducirlo manualmente. El mismo paciente lo reduce. Y en el grado 4 ya no se reduce. O sea, son paquetes hemorroidales irreductibles que se prolapsan y que también sangran. Entonces, esos son los grados de acuerdo a grado de prolapso y la sintomatología que presenta. Acá tienen ustedes, en relación a la clasificación anterior, el grado de prolapso y la sintomatología. Miren, en el grado 1 prácticamente no hay mayor sintomatología, no hay prolapso. Puede producir un pequeño sangrado, pero nada más. Son hemorroides incipientes, que le llaman así. El grado 2 sí hay prolapso, y el prolapso cursa con rectorragia. En el grado 3 hay prolapso espontáneo, ¿no? Y hay reducción, pero manual. Pero eso sí se acompaña de congestión de la región, secreción y prurito. Y en el grado 4 hay básicamente, son paquetes hemorroidales irreductibles, hay mayor sangrado y puede complicarse. La complicación más frecuente de las hemorroides es la trombosis hemorroidal. Esta trombosis hemorroidal constituye pues una emergencia quirúrgica. Cuando los grados son incipientes, 1, 2 o tal vez 3, ¿no? El manejo inicial es médico. ¿En qué consiste el tratamiento médico? En dieta. Hay que evitar el estreñimiento, básicamente. Por eso se le indica al paciente una dieta rica en fibra. Higiene de la región. Puede usar analgésicos, antiinflamatorios de tipo local. Pero cuando este tratamiento después de tiempo no da buenos resultados, puede llevar a la complicación. Y la complicación se llama la trombosis hemorroidal. En estos casos, el paquete hemorroidal es ya grado avanzado, grado 4, ¿no? Es un paquete de color rojizo, oscuro, ¿no? Que puede conllevar a una gran hipertonía del esfínter anal interno y por ende sangrado, ¿no? Es muy sensible, hay mucho dolor. El síntoma más importante cuando hay trombosis hemorroidal es el dolor. Acude a la emergencia el paciente por dolor. Ven ahí ustedes un paquete o varios paquetes hemorroidales trombosados, ¿no? Y hay que tratarlo rápidamente, sobre todo quirúrgicamente, porque si no, esto se puede complicar más. Cuando el paciente no acude a la emergencia, tampoco acude al médico, entonces el paquete trombosado se drena, pues, ¿no? Se abre y se puede drenar, pero no se drena bien, o sea, se drena parcialmente. Y esa evacuación parcial puede conllevar a secuelas posteriormente, ¿no? Entonces, ahí, en cuanto a la trombosis hemorroidal, si no es urgente el dolor, no hay mucho dolor, puede utilizarse calor local, o sea, baños de asiento, analgésicos, ablandador de heces. Pero cuando es urgente ni hablar, va a cirugía. También como tratamiento médico se puede usar, aparte de los baños de asiento, el ácido bórico,
son ungüentos que venden en el mercado que puede dar alguna solución parcial, temporal. La evolución puede ser favorable hasta los 7 días, pero después de los 7 días, si no hay, entonces procede la cirugía, si no hay buena evolución. Ahí tienen ustedes en pantalla paquetes hemorroidales que no están complicados, pero sí están prolapsados. Otros, fíjense, y lo que señala la flecha es la secuela de una trombosis hemorroidal mal drenada, o sea, drenada parcialmente. Eso se llama plicoma, es el plicoma, ¿no? Acá unas sugerencias de terapia, de manejo para los diferentes grados de las hemorroides. En el grado 1, la dieta, pues, ¿no? Básica. Y algunas alternativas de terapia, pero no dan muy buenos resultados, excepto esta. La ligadura con banda elástica es una alternativa terapéutica que se brinda a los pacientes cuando no hay complicación. O sea, la hemorroides no está complicada. Es la técnica de Barrón. Es una terapia endoscópica, por si acaso. Fíjense en el grado 2 también, la ligadura con banda elástica, en el grado 3 también, pero en el grado 3 ya se interfiere, mejor dicho, si en caso con la ligadura de banda elástica no se puede solucionar el problema, procede la cirugía, o sea, la hemorroidectomía. Y en el grado 4 más avanzado, ni hablar. Ahora, cuando se trata de una hemorroides trombosada, ahí la cirugía es en 2 tiempos. Primero, y en tópico, para calmar el dolor y la sintomatología que presenta el paciente, se hace la trombectomía, o sea, se hace una excisión bajo anestesia local del paquete hemorroidal trombosado y se drena en el trombo, lo cual alivia grandemente al paciente, ¿no? Luego, esta herida abierta, ¿no?, cierra por segunda intención, cicatriza por segunda intención. O de lo contrario, se puede citar al paciente en forma electiva para realizar la hemorroidectomía. Acá tienen las alternativas terapéuticas, sobre todo el manejo endoscópico, que da bastante buenos resultados, las ligaduras con banda elástica. De lo contrario, pues, la cirugía, ¿no?, que se llama hemorroidectomía, puede llegar a ser la solución definitiva. Todas estas terapias, escleroterapia, fotocoagulación, ablación con láser, no han dado buenos resultados, excepto la hemorroidectomía, sí, ¿no? Entonces, hemorroidectomía implica, pues, sacar, ¿no?, el paquete hemorroidal. Esta es la técnica de Barrón, ligadura con banda elástica, que la realiza el gastroenterólogo, colonoscopista, ¿no? Tiene este instrumento, que es una pistola que dispara ligaduras hacia los paquetes hemorroidales. Como ven, se introduce el espéculo anal, se dilata con él y se ubica el paquete hemorroidal, donde vamos a introducir el extremo de la pistola y disparar una ligadura, quedando así, de esta manera. Entonces, la ligadura prácticamente ajusta e isquemiza, ¿sí?, la estructura vascular, en este caso el paquete hemorroidal, y luego se necrosa y se evacúa. Pero esto exclusivamente cuando no hay complicación, vuelvo a repetir. Pero ya cuando sean estos tratamientos, el manejo médico, conservador, el manejo endoscópico, entonces procede la cirugía. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando ya son unas hemorroides prolapsadas, ¿no?, o complicadas, ya la cirugía se impone. Para la cirugía, que es la hemorroidectomía, hay 2 técnicas, la técnica cerrada y la técnica abierta. La técnica cerrada, llamada técnica de Ferguson, que constituye en, como ven ustedes acá, en infiltrar con anestésico local el paquete hemorroidal debajo de la mucosa y disecar la mucosa hasta el cuello.
A nivel del cuello se coloca una ligadura, ¿eh? A nivel del cuello del paquete hemorroidal me refiero, y luego se corta encima. Así con los 3 paquetes. Cuando se acaba con el tercer paquete, inmediatamente se procede a cerrar. Se hace una sutura continua y queda de esta manera la técnica cerrada. Esta técnica tiene alta incidencia en ISOs, en infecciones del sitio operatorio. Por ende, está dejando en desuso. No se utiliza mucho. La que sí se utiliza es la técnica de Milligan y Morgan, que es la técnica abierta, donde se realiza el mismo procedimiento, igual que Ferguson, y al final se cortan los 3 paquetes, pero no se cierran las heridas. Estas heridas, que son 3, porque son 3 paquetes, entonces cicatrizan por segunda intención. Entonces, se deja más o menos 2 semanas, 15 días para que cierren, ¿no? Obviamente con el cuidado postoperatorio. Tienen la técnica de Milligan y Morgan, quedando así en el postoperatorio los pacientes. Como les mencionaba al inicio de la clase, la tecnología moderna ha mejorado la técnica de la hemorroidectomía. En la actualidad se cuenta con una grapadora circular, que es un aparato que ingresa dentro de la luz del recto y permite hacer la exéresis y la sutura a la vez de los paquetes hemorroidales. Esta es la técnica del longo, así se llama, longo, que reseca y engrapa, ¿ves? Esto trae una ventaja importante porque les minimiza el dolor, casi no tienen dolor los pacientes. Entonces ahí tienen una imagen de paquetes hemorroidales prolapsados. Este es el aparato, que es una grapadora circular, ingresa dentro de la luz del recto, como ven ahí, y procede a cortar el paquete hemorroidal y suturar, ¿no? Ni bien sale el aparato, entonces el recto en la mucosa queda de esta manera suturado sin paquetes hemorroidales. Ahí tienen, ven, se abre la grapadora y van a tener un tejido circular, ¿no? Donde han estado los paquetes hemorroidales. Es una buena técnica, ¿no? Pero obviamente mucho más cara que la hemorroidectomía clásica de Milligan y Morgan. Para la trombosis, como ya les mencioné, hay 2 terapias quirúrgicas. La inicial, que se denomina trombectomía, que como ven ahí, esos son los pasos para hacer la trombectomía. Se infiltra un anestésico local, se diseca, se hace la incisión, se diseca y se abre el paquete, ¿no? El paquete se tracciona, se abre y se drena el trombo, presionando nada más. Se presiona y se curetea después. Se hace una limpieza, un lavadito y se deja abierto. Cierra por segunda intención. Esto se llama trombectomía, alivia bastante el dolor del paciente. Y posteriormente se lo cita al paciente para una cirugía programada o electiva. Cuando no se realiza esto, entonces queda esto, pues, ¿no? Que es una secuela de la trombosis hemorroidal mal drenada, ¿no? Se llama el plicoma. Complicaciones. Hay complicaciones iniciales, tempranas, si ustedes quieren, y tardías, ¿no? Las tempranas son la hemorragia, puede sangrar, y la más frecuente es la retención urinaria. Esto se da generalmente por el proceso inflamatorio que se produce en la disección quirúrgica. Como ustedes saben, la disección de la zona rectal implica la inervación neurovegetativa dada por el plexo hipogástrico, ¿no? Y esto condiciona también a un edema que va a comprometer la inervación vesical. Pero es una retención temporal de horas y luego se normaliza. En cuanto a las complicaciones tardías, tenemos dentro de las más frecuentes los plicomas, que ya hemos mencionado,
Y otras que puede ser la fisura, ¿no? O la recidiva, ¿no? Que no es mucho en realidad. Luego tenemos el otro grupo de patologías anorrectales benignas, que son los abscesos. Los abscesos pueden obedecer a dos orígenes, específico e inespecífico. Específico cuando generalmente se origina porque hay una enfermedad de fondo que hace que el paciente, el sistema inmunológico esté muy depletado, de tal forma que podría ser presa de los gérmenes como las bacterias más agresivas. Es el caso de los pacientes neoplásicos, inmunosuprimidos, tuberculosos o con traumatismos sin cuerpo extraño del recto. Esos son los específicos. Y los inespecíficos de origen criptoglandular. ¿Esto por qué se da? Y son los más frecuentes. Los inespecíficos son los más frecuentes. Se da generalmente porque cuando uno se estreñe, hay constipación y no hace la deposición 3-4 días, entonces la solidificación de las heces al momento de salir bruscamente o con fuerza a través del canal anal daña las criptas de Morgani. Lacera, ¿no? Hay microlaceraciones y de esa manera se origina pues el absceso. Por eso se llama criptoglandular. Los abscesos se clasifican en 4 grandes grupos. El absceso perianal, que es el más frecuente, el isquiorrectal, el más peligroso, el submucoso o interesfindérico, que también por ahí va cerca del isquiorrectal, y el raro, que es el supraelevador. A ver, un ratito vamos a esperar. Ahí está. Bien, entonces como les dije, los abscesos pueden ser de 4 tipos. Los perianales son los que abundan, los más frecuentes. Los isquiorrectales. Aquí en esta imagen tienen ustedes a los perianales. Miren, voy a señalar, es el más frecuente. Luego le sigue el isquiorrectal, donde va a estar ubicado pues en la fosa isquiorrectal, una fosa de gran capacidad. Luego le sigue el interesfintérico, que es este, entre los esfínteres externo e interno, y finalmente el más raro, que es el supraelevador, por encima del elevador del ano. Entonces, esa es la división y la clasificación de los abscesos. Les decía que el isquiorrectal es el más peligroso. ¿Por qué? Porque la fosa isquiorrectal, por su capacidad que tiene, puede albergar un volumen de secreción contaminada grande, de tal manera que cuando esta secreción diseca la otra fosa isquiorrectal contraria, porque hay comunicación por detrás del rafe anorrectal, hay comunicación, de tal manera que la secreción diseca los planos anatómicos, pudiendo tener un absceso en ambas fosas isquiorrectales, lo que se llama absceso en herradura. Estos abscesos en herradura son peligrosos porque por la cantidad de secreción contaminada que hay a ese nivel, el paciente puede entrar a sepsis, si es que no se trata a tiempo. Puede hacer una sepsis entonces, con tranquilidad. Los abscesos son patologías que se presentan en gente joven, entre los 20 y 40 años. Es un poco más frecuente en los varones que en mujeres, una relación de 3-1. Y hay factores predisponentes, como les decía, que hacen que el origen de los abscesos sean específicos. Ahí tienen a la cabeza la enfermedad de Crohn, la tuberculosis, las neoplasias, los cuerpos extraños, etcétera, etcétera. La inmunosupresión. Dentro de la sintomatología más frecuente del absceso tenemos el dolor. No hay absceso sin dolor. Es intenso, permanente, se acentúa cuando uno se moviliza o cuando se sienta o cuando va a defecar. Y es de tipo pulsátil. Puede acompañarse, sobre todo en pacientes jóvenes, de fiebre, escalofríos, ¿no? Retención urinaria, y en pacientes que están predispuestos pues, a hacer una infección fácilmente, como por ejemplo los inmunosuprimidos. Al examen se encuentra una tumefacción dolorosa, flogótica, renitente en la región perianal. En muchas ocasiones se puede estar
drenando en forma parcial, ¿no? Su complicación más frecuente es la fístula. El absceso se complica fistulizándose. O sea, la secreción que está dentro del absceso busca la salida, formando de esta manera un trayecto fistuloso. Ahí tienen la imagen de un absceso perianal clásico, ¿no? Cuando ustedes vean esa imagen, tranquilamente, el tratamiento es drenaje quirúrgico. Si ustedes hacen un cultivo de la secreción que hay en un absceso, van a encontrar una multiflora. Sobre todo predominio de gérmenes gram negativos y anaerobios. Y dentro de estos gérmenes, entre gram negativos y anaerobios, el que más predomina, ¿no?, es el Bacteroides fragilis. Entonces, hay que saber esto porque para el tratamiento antibiótico irá orientado a bloquear, a combatir los gram negativos y a los anaerobios. El tacto rectal también es una ayuda, pero como el paciente generalmente tiene mucho dolor, generalmente a estos pacientes hay que bloquearlos. O sea, hay que hacer una infiltración previa o sedarlos para poder realizar el tacto rectal. De lo contrario, bueno, pues es muy, muy incómodo y doloroso, ¿no? Ahí tienen un absceso perianal drenado. Y este es el tratamiento, ¿no? El tratamiento consiste no solamente en drenaje, sino también en debridamiento. ¿Y qué cosa es el debridamiento? El debridamiento es, como ustedes ven, meter una pinza, generalmente una Kelly, para romper las trabéculas del absceso, de la cavidad del absceso, porque esta cavidad abscedada está tabicada, está trabeculada. Y si uno no rompe esos tabiques, el absceso recidiva. Entonces, hay que transformar la trabeculación de la cavidad abscedaria en una sola cavidad. De tal manera que se drena, se limpia bien esa cavidad y se pone un dreno. O también se puede hacer irrigaciones con solución fisiológica. ¿Ven? Ahí tienen ustedes, no solamente basta drenar, sino también el debridamiento es importante. No se recomiendan antibióticos locales, por si acaso, no. Antibióticos, si van a dar antibiótico-terapia, tiene que ser sistémica, o vía oral o vía parenteral. Luego tenemos el otro grupo de patologías anorrectales benignas que constituyen las fístulas. ¿Qué cosa es la fístula? La fístula es un trayecto anómalo que comunica la luz, en este caso de la víscera del recto, con el exterior. ¿Y por qué se da una fístula? Generalmente los trayectos fistulosos a este nivel, a nivel rectal, son consecuencia de un absceso mal drenado. También se clasifican y tenemos 4 grupos. El interesfintérico o fístula interesfintérica, que es el mucho más frecuente, 70%. Luego le sigue el transesfinteriano, el cual atraviesa ambos esfínteres, ¿no? Luego tenemos el supraesfinteriano, es menos frecuente, y el más raro es el extraesfinteriano. Ahí tienen la presencia de un orificio fistuloso, ¿ven? Ese es el orificio fistuloso externo. Y acá está el margen del ano. Entonces, generalmente cuando vean esta imagen, pues, ustedes presionan al costado y sale pus. Es porque ha habido ahí un absceso previo. Obedece siempre a un absceso, ¿no? Previamente, mal drenado. Acá tienen las fístulas, fíjense, el más frecuente es el interesfintérico. O sea, el trayecto fistuloso está ubicado entre los dos esfínteres, ahí lo ven. El transesfinteriano atraviesa los dos esfínteres. Y esto implica ¿qué? Que el paciente está incontinente, porque cuando acciona el esfínter anal externo del voluntario ya no funciona, porque está cortado, ¿eh?, por el trayecto fistuloso. Luego tienen a los otros dos que son poco frecuentes, el extraesfinteriano y el supraesfinteriano. Para el diagnóstico igual, en patologías anteriores hay que hacer una buena historia clínica, hay que sobre todo preguntar por el antecedente del absceso, es importante, que ya nos va a estar orientando al diagnóstico fistuloso.
La anoscopía, la dilatación del ano también puede ayudar. La ectoscopía para evidenciar el orificio externo y tal vez, si uno tiene suerte, también evidenciar el orificio interno. Pero generalmente lo único que se ve es el orificio externo, el interno no. Podemos recurrir también a la endoscopía como en la rectosigmoidoscopía cuando el trayecto fistuloso es más alto, ¿no? Y existen estos exploradores que ustedes ya conocen, como la sonda canalada, el estilete, para poder ubicar el orificio fistuloso interno. Para esto nos puede servir bastante este examen radiológico que es la ecografía endorrectal o endoanal, ¿no? Nos ubica a qué nivel va a estar presente el trayecto, el orificio fistuloso interno. Es importante ubicar ambos orificios para el tratamiento, como van a ver. O en su defecto hacer pues un examen colonoscópico, ¿no? Un colon con enema. Otro procedimiento también para ubicación del orificio fistuloso interno es el inyectar por el externo azul de metileno. Como ven, se inyecta azul de metileno con una jeringa, se dilata el ano con el espéculo y se ve por dónde sale el azul de metileno. De esta manera se puede ubicar el orificio interno de la fístula. Pero ¿qué pasa? Sucede que muchas veces no hay una sola fístula, hay múltiples fístulas. Y eso complica entonces el tratamiento. Cuando hay fístula única, bueno, no hay problema, ¿no? Se puede hacer la cirugía, ahí nomás, local. Pero cuando es como en este caso, fístulas múltiples, ¿no? Entonces ya la cosa se complica. Como ven ustedes, esta patología obedece también a enfermedades de fondo, ¿no? Como por ejemplo el Crohn, la tuberculosis, el cáncer, pacientes inmunosuprimidos o traumatizados a nivel del recto. ¿Cuál es la clínica más frecuente? No duele mucho, pero sí hay secreción perianal. Es un ano húmedo. O sea, cuando uno se moviliza, se drena la secreción, le mancha la ropa interior. Y en el tracto rectal se puede palpar un cordón fistuloso, es un cordón fibroso, duro, que cuando uno lo presiona, pues sale pus por afuera, ¿no? Lo que indica, pues, que ha habido un absceso ahí que se ha drenado parcialmente. Es el círculo vicioso de la sintomatología, la tumefacción, fíjense, de la región perianal. Se da, ¿por qué? Porque hay secreción purulenta, ¿cierto? Hay pus todavía. Y esto hace que el periné se torne blando. Y se congestione y se inflame, por lo tanto hay dolor. Calor local, si en caso se infecta, sobre todo los planos vecinos, puede haber una celulitis complicando el cuadro y fiebre. Entonces hay que romper ese círculo vicioso. Este es el examen por imágenes que ayuda bastante al diagnóstico, que es la endosonografía, ¿no? Ustedes van a ver, miren en la imagen, ven una imagen endosonográfica del ano. En 4 ven la luz del ano. En 1 ya ven la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Esa es una imagen normal del examen. Pero cuando ven esto, fíjense cómo hay disrupción de la pared del recto, del ano, ¿no? De la parte del canal anal. Esto nos está hablando claramente de que hay un trayecto fistuloso. Otros utilizan también la regla de Gottschall, que se utiliza para ubicar el orificio fistuloso interno. Como he dicho, solamente podemos apreciar el externo, pero el interno no. El interno hay que ubicarlo. Entonces, ¿qué dice Gottschall? Gottschall dice lo siguiente. Vamos al siguiente croquis. Ahí está. Esta es la región perineal y miren, se traza una línea transperineal, que es transversal, la línea punteada. Todo orificio, fíjense, externo, fistuloso, que está detrás de esta línea,
se asume que va a presentar un orificio interno a nivel de la línea media de la cara posterior del ano. Por eso ahí se dirige, ¿eh? Entonces, todo orificio externo que está por detrás de la línea transperineal vamos a tener que ubicar en la línea media, el orificio interno de la cara posterior del ano. Todo orificio externo que está por delante de la línea transperineal ubicará al orificio interno en forma radiada. Se hace un radio acá directo hacia la cara anterior del canal anal. Entonces vamos a regresar a la diapositiva anterior. Ahí está. Una apertura posterior a una línea trazada transversalmente a través del perineo se origina de una apertura interna en la línea media posterior, cara posterior. Eso es cuando el orificio externo se encuentra detrás de la línea transperineal. Pero cuando se encuentra delante, dice, una apertura externa anterior a esta línea se originará de la cripta anal más próxima en dirección radial. Gottschalk tiene eficacia cuando el orificio externo dista máximo 3 centímetros del margen del ano. ¿Ven? Acá está. Si el orificio externo está a 4 centímetros o 5 centímetros o más, Gottschalk no sirve. ¿Ok? Entonces, límite 3 centímetros. Ahí lo tienen nuevamente. Gottschalk. Y esta es una imagen de un paciente con múltiples fístulas, ¿ven?, perianales. Hay otra fístula menor que no está catalogada dentro de las fístulas que he mencionado. Estas son las fístulas supraesfinterianas que solamente comunican la zona de la mucosa, nada más. ¿Ven? La zona de la mucosa. Son las menos, son las más raras, pero las más benignas. Aquellas que tan solo con tratamiento local, sin cirugía, puede curarse. Y hay que evitar, pues, que el trayecto fistuloso llegue a estas complicaciones, ¿no? Fíjense cómo en esta paciente, mujer, la fístula ahora ha dado tanto que ya está prácticamente comunicando la cavidad del vestíbulo vaginal con el recto. Entonces, cuando sucede esto, pues hay una contaminación del genital femenino externo. Entonces, eso complica más todavía el cuadro, ¿no? Entonces, hay que evitar estas cosas. El tratamiento generalmente es contra los anaerobios. Como estamos mencionando, la fístula es una consecuencia del absceso. Y dentro del absceso, el germen más frecuente es el Bacteroides fragilis. Entonces, el antibiótico más usado es el metronidazol. Pero también podrían usar la clindamicina, que es otro antibiótico también tiene buena eficacia contra gérmenes anaerobios. En otros países se están usando estos anticuerpos monoclonales que también dan buen resultado, ¿no? El Inflimax, pero que en la actualidad en el mercado local no tenemos. Sobre todo en pacientes que tienen enfermedades de Crohn, colitis ulcerativas, ¿no? Tratamiento. El tratamiento quirúrgico tiene dos objetivos. Evitar que el paciente salga incontinente, o sea, preservar la continencia, ¿no? Si bien es cierto, el trayecto puede comprometer el esfínter anal externo, pero hay que tratar de que se conserve la continencia. Evitar la recidiva, evitar que recrudezca, acortar el restablecimiento del paciente para que se reintegre rápidamente a su trabajo. Hay dos tipos de tratamiento quirúrgico, la fistulectomía y la fistulotomía. Vamos a ver esto ahora. Ahí tienen, fistulotomía, fistulectomía. Fistulotomía implica aperturar el trayecto fistuloso, ¿no? Solamente aperturarlo, no sacar todo el trayecto fistuloso. Y drenarlo, ¿no? Curetearlo y dejarlo que cierre por segunda intención. No se usa mucho.
el que se usa es la fistulectomía, ¿no? Que es la resección en bloque de todo el trayecto fistuloso con tejido vecino. Y un tratamiento último que hasta hace 10 años está dando buen resultado es el cetón, pero está indicado solamente cuando hay fístula única, fístula múltiple no. Para la fístula múltiple hay la necesidad ya de técnicas más cruentas como los colgajos o la técnica de Plug. Esta es la fistulotomía, mire, apertura nada más, ¿no? Le quita la pared superior de la fístula y lo deja así, y que cierre, ¿no? En cambio, la fistulectomía sí implica la exéresis total del trayecto fistuloso. Esta es la fistulotomía, se canaliza mediante una sonda de canalada o un estilete y luego se corta, se saca la cara anterior y a la cara posterior le hacen una orla para evitar que se cierre y puede esto cicatrizar, ¿no? Bien, cierre por segunda intención. Pero se ha visto pues que la fistulotomía tiene una alta incidencia en pacientes incontinentes. Acá hay varios estudios en los cuales la incontinencia llega al 53% en este estudio de 1994. Por eso se ha dejado ya de usar la fistulotomía para pasar a la fistulectomía. La sección del trayecto fistuloso con tejido adicional, con tejido aledaño, con tejido vecino, dejando pues este lecho cruento, ¿no? Luego se cierra por planos, pero la piel se deja abierta para que cierre por segunda intención, de lo contrario se produce un ISO. Y esta es la técnica de Cetón, o técnica del sedal, que le conocen así, que consiste en canular el trayecto fistuloso mediante una hebra de material no absorbible, que puede ser nylon, puede ser seda, y fíjense, ingresa por el orificio externo, acá, y sale por el orificio interno, por dentro de la luz del ano. Y entre estas dos hebras se hace un nudo, se ajusta bien, ¿no? Como ven ustedes acá, y el paciente sale de alta con su cetón. Ahí regresa cuando el cetón se afloja. ¿Y qué se hace en la segunda vez? Se ajusta más y más y más hasta que finalmente lo expulsa, ¿no? Lo expulsa el material de sutura y se ha producido pues una cicatrización, digamos, de todo el trayecto fistuloso, ¿no? Luego tenemos el colgajo endorrectal, que es la técnica de Plug. Esto se realiza ya cuando hay múltiples fístulas. Se saca en bloque todo el tejido y se hacen colgajos conjuntamente con la especialidad de cirugía plástica, ¿no? Últimamente se está usando, se está intentando esta terapia con un tapón, ¿no? Esta es una pasta que esclerosa el trayecto fistuloso, de tal manera que se deja la pasta adentro y se ve en varias sesiones que haya cerrado, pero todavía no hay estadísticas al respecto sobre la eficacia de este tratamiento, pero es el último tratamiento. Bueno, luego tenemos el grupo de las ulceraciones, las fisuras anales. Las fisuras son también lesiones que van a encontrarse en el canal anal, sobre todo predomina en la cara posterior. También es más frecuente en varones, 95%, mujeres 80%, y en personas jóvenes. Generalmente estas fisuras se ubican en un 90% en la cara posterior del canal anal y van a comprometer el esfínter anal interno, porque con la presencia de una herida y una ulceración se contrae, ¿no? Y entra en espasmo. Y eso es lo que duele. La fisura duele. Es una de sus características sintomatológicas. Duele. El origen puede ser primario o secundario. Primario por evento traumático, cuando uno está estreñido, muchas veces las heces sólidas atraviesan y traumatizan la mucosa y también la parte cutánea del canal anal, produciendo lesiones. Este evento traumático
puede conllevar, digamos, a la contractura intensa del esfínter anal interno. O también puede obedecer a efectos secundarios, como de por medio hay enfermedades sistémicas como la tuberculosis, el SIDA, la sífilis, el Crohn. Las más frecuentes son las primeras, o sea, las primarias. Acá tienen dos tipos de fístulas de acuerdo al tiempo de evolución, agudas y crónicas, siendo las agudas menos de 6 semanas de evolución y las crónicas más de 6 semanas. Las agudas duelen mucho más que las crónicas. Las crónicas duelen menos, ¿no? Más de 6 semanas ya inclusive la hipertonía es menor del esfínter anal interno en la crónica, ¿no?, que en la aguda. Y al examen macroscópico se evidencia una ulceración en el caso de la aguda con bordes regulares, finos y de color rosado, sin signos colaterales, ¿no?, digamos, de inflamación o infección. En cambio, en la crónica sí, en la crónica ya hay signos de fibrina por la cantidad de tiempo que está ahí la ulceración. Son heridas mucho más gruesas, de bordes gruesos, anfractuosos y blanquecinos, con presencia ya de sinología parafisuraria, o sea, hay congestión vecina. Ahí tienen que las más frecuentes son de cara posterior, una fisura. Entonces la fisura anal es una solución de continuidad que generalmente obedece a un cuadro primario, como hemos dicho, al traumatismo por las heces duras, ¿no? Y acá tienen este cuadro que por el traumatismo del canal anal por estreñimiento puede originar una respuesta en el esfínter anal interno contracturándose. El espasmo de este esfínter, de esta musculatura, hace que duela, hace que se isquemice la zona, no le llegue buena irrigación. Y si no le llega buena irrigación a la zona de la herida, entonces difícilmente va a cicatrizar. Y finalmente, si no hay relajación del esfínter, está espástico, entonces hay dificultad para la defecación. El diagnóstico es clínico, ¿no? Se ve en un examen ectoscópico, se dilata el ano previa infiltración con anestésico y se ve la úlcera. Entonces es una fisura. Entonces lo preponderante en esta patología es el gran dolor, el dolor intenso, que sobre todo se produce cuando uno defeca. Uno lo va a evacuar en el baño, duele muchísimo. Puede acompañarse de escaso sangrado. Ahí tienen las fisuras anales, ¿no? Puede intentarse un tratamiento médico conservador, igual que en las hemorroides, igual que en las otras patologías. Baños de asiento, dieta rica en fibra, ablandador de heces, analgésicos locales o antiinflamatorios locales. Si en 10 días este tratamiento no ha dado buenos resultados, entonces procede la cirugía. Y la cirugía tiene un nombre, se llama esfinterotomía lateral interna. Puede ser con fisurotomía, o sea, sacando la herida, o dejando de sacar la herida, cierra sola. Hay dos técnicas, la técnica cerrada y la técnica abierta. La técnica cerrada es una técnica ciega que puede conllevar a la lesión del esfínter anal voluntario. Por ese motivo, ya no se utiliza. Antiguamente se utilizaba, ahora ya no. Ha quedado vigente la técnica abierta, que es una técnica local que consiste en la disección de la mucosa, ¿ven?, del esfínter, ¿ven? Esta es la técnica cerrada, ya no se usa, pero acá está la técnica abierta, ¿ven? Se diseca a nivel de la ulceración, la mucosa, se lo separa, se llega hasta el plano muscular, se ubica el esfínter anal interno el contracturado y se corta. Por eso se llama esfinterotomía.
interna. ¿Por qué? Porque el esfínter es el esfínter interno, y lateral porque generalmente se realiza por la cara lateral del canal anal. Esfinterotomía lateral interna. Si desean hacer fisurotomía, se puede hacer también esta técnica, la técnica de colgajo, ¿no? Colgajo de Gabriel. La técnica de Gabriel, que es un colgajo en triangular, ¿ven? Sacando la fisura, la herida, y luego se cierra. Colgajo cutáneo. El siguiente grupo de patologías benignas, tumorales, no neoplásicas, son los prolapsos. Como ven, son exéresis, son protrusiones de la víscera rectal al exterior. Un prolapso es el descenso o la salida del recto a través del ano. El prolapso puede ser parcial, puede ser solamente sale la mucosa, o puede ser que toda la víscera del recto protruya y salga por el margen del ano. Eso ya recibe el nombre de prosidencia. Entonces, una cosa es prolapso, otra cosa es prosidencia. Generalmente se presenta en mujeres, es bien frecuente, de 3 a 10 veces más que en varones, y obedece a las siguientes causas. Puede ser congénito, en el caso de niños pequeños, ¿no? Nacen con prolapsos rectales. Esto es congénito, ¿no? Pero no tiene mayor tratamiento. Aquí se deja que el niño cumpla 1 año o 2 años para que nuevamente se retraiga. Es factible que se autolimite y se retraiga el recto, ¿no? Y llegue a su normalidad. En otros casos, en adultos, puede obedecer a enfermedades neurológicas, o también cuando hay excesiva presión sobre el piso pélvico. Es el caso de la multiparidad, ¿no? O en pacientes estreñidos, estreñimiento crónico, o cuando también tenemos pacientes con sigmoides redundante, grande, megasigma, que no solamente puede acompañar al vólvulo, sino también al prolapso. Y cuando hay úlceras crónicas, ¿no? En el recto, puede obedecer también. Acá tienen los grados de prolapso. Se llama incipiente cuando protruye solo la mucosa. Hay eversión del recto solamente en algunas de sus paredes, mucosa submucosa en la capa muscular. Y acá prosidencia cuando protruye hasta la serosa, ¿no? O adventicia. Algo importante en cuanto a la sintomatología: puede haber sangrado, puede haber secreción, pero lo más importante es esto: no hay prolapso sin incontinencia. Todos los prolapsos tienen algún grado de incontinencia, por si acaso. En cuanto al tratamiento, como les dije, si en caso se trata de un niño, manejo es conservador, ¿no? Si hay úlceras solitarias crónicas, cauterización de la úlcera, hacer que la úlcera cicatrice, o de lo contrario, en pacientes adultos ya el tratamiento es cirugía. Ahí tienen una prosidencia, fíjense, la totalidad del recto sale a través del margen anal. Y esta es la vista lateral. Muchas veces el cirujano está tentado a introducir la víscera con el dedo. Eso se llama maniobra de Valsalva. Pero es peligroso porque si se trata de una víscera, puede haber una reacción vagal, ¿no? El recto está inervado por el plexo hipogástrico, cuyas fibras son simpático-parasimpáticos, acuérdense. Entonces ahí puede haber un problema. Sus complicaciones son cuando sale y ya no vuelve a ingresar, se vuelve irreductible, por lo tanto conlleva a una isquemia y a la necrosis o gangrena del recto. También puede producir inflamación o infección vecina, como la proctitis, se ulcera o sangra. Finalmente, la perforación o ruptura del prolapso. El tratamiento quirúrgico son dos las técnicas más usadas: la técnica de Ripstein, que consiste en movilizar el recto, digamos, decolarlo del sacro, de la fascia de Waldeyer,
y pexearlo, nuevamente fijarlo mediante un material protésico, una malla que envuelve prácticamente al recto hacia el sacro, con puntos separados, material no absorbible. Debe permitir el paso de los dedos la malla para que no haya ningún tipo de estenosis. Entonces el peritoneo se sutura en la malla. Finalmente, ¿no? El peritoneo tiene puntos a la malla. Como hemos dicho, hay una parte revestida del recto por peritoneo. Entonces la malla se ajusta ahí. Pero se ha visto que esta técnica de Riften tiene una complicación. ¿Cuál es la estenosis? ¿No? Se produce obstrucción baja. Entonces esto, bueno, se está usando poco en la actualidad, pero lo que más se usa es esto, la promontofijación o proctopexia. Aquí sí, cuando hay un sigmoide redundante, se hace la resección, la anastomosis TT, término terminal, y la fijación o promontofijación del recto hacia el promontorio. El promontorio L5 con S1 y se fija mediante puntos separados de material no apto. Es una técnica que tiene mejores resultados con relación al prolapso o la prosidencia. Finalmente tenemos el quinto grupo de patologías benignas del recto, que son la presencia de cuerpos extraños en el recto. Normalmente esta patología no es accidental, ¿no? Generalmente es intencional. Como ven ustedes ahí, en una placa simple de abdomen se puede evidenciar el cuerpo extraño, ¿no? ¿Y por qué se dan estas cosas? Las cosas se dan porque en los últimos 20 años hay aumento de la delincuencia, mayor difusión de los estupefacientes, o sea, la drogadicción, las malas condiciones carcelarias, ¿no? Hay un exceso de población, de personas que están en las cárceles, ¿no? Hay mucha libertad sexual, ¿no? Entonces esto origina, pues, malas conductas sexuales que puede conllevar finalmente a lesiones a nivel del recto. Normalmente, pues, el paciente llega con dolor, ¿no? A la emergencia o sangrado, o excepcionalmente cuando hay desgarros ya llega chocado el paciente, ¿no? Entonces puede haber compromisos severos, ¿no? O serios, ¿no? Cuando se compromete el recto peritoneal, ¿no? Puede originar signos clínicos de peritonitis, o sea, puede haber signos de irritación peritoneal. El signo de Bloomberg, muy conocido, el rebote, o el Robson, ¿no? Puede estar presente. Pero cuando es recta extraperitoneal, entonces la clínica es más insidiosa y origina rápidamente la sepsis o compromiso sistémico. A ver, un ratito. Nuevamente estoy aquí con problemas. Vamos a ver, ya. Seguimos entonces. El recto entonces extraperitoneal puede llevar a un compromiso mayor, más sistémico, digamos así. Para el diagnóstico nos ayuda bastante el diagnóstico por imágenes, ¿no? Laboratorio también, pero si en caso el paciente ya se ha tomado la decisión quirúrgica, ayuda para ver cómo está la hemoglobina, si ha sangrado mucho, cómo están las proteínas, sobre todo la albúmina, para ver que si se va a hacer una anastomosis, pueda esa anastomosis tener una buena evolución en el postoperatorio. Otras imágenes de cuerpos extraños en el recto, y hay que hacer, como bien saben, pues el diagnóstico diferencial con otras patologías, sobre todo con patologías que originan masa a nivel de la víscera del recto, es así como las neoplasias. Pero los exámenes por diagnóstico, radiodiagnóstico, nos van a dar finalmente el resultado, el diagnóstico de cuerpo extraño en la víscera. En algunos casos se puede extraer, como ven, ahí en la imagen están apreciando cómo una pinza ingresa dentro del recto y jala. Pero siempre y cuando el cuerpo extraño sea cerrado, ¿no? Totalmente cerrado. Pero muchas veces hay cuerpos extraños abiertos que tienen luz, o sea, es una botella, por ejemplo, ¿no? Entonces, deschapada, entonces cuando uno jala puede originar
un desgarro mayor porque hace succión, hace presión negativa, ¿no? Entonces, ahí tienen, hay que hacer el diagnóstico diferencial con todas las patologías anteriores, ¿no? Si hay fisuras, si hay abscesos, si hay fístulas, etcétera, etcétera. Luego tenemos nosotros que como el paciente llega a emergencia y el colon no está preparado, entonces esto puede también originar problemas en el posoperatorio. Por eso que este señor Flint ha clasificado las lesiones por cuerpo extraño en el recto de 3 grados. El grado 1, cuando hay lesión colónica sola, única, sin signos de shock el paciente y no hay contaminación. El grado 2, cuando hay doble perforación, o sea, es una perforación transfixiante. Hay desgarro importante y allá hay contaminación. Y el grado 3 ya es una desvascularización, se pierde un segmento de recto. Entonces ahí sí ya inclusive llega el shock al paciente, ¿no? Por sangrado y por sepsis. El mismo Flynn propone para el grado 1 cierre de la lesión o la perforación única y drenaje. Siempre en esta región rectal pélvica hay que drenar. Luego la sutura y en el grado 2, cuando hay perforación transfixiante, hacer una colostomía desfuncionalizante y suturar los huecos. Y cuando hay desvascularización y pérdida segmentaria, entonces ya ahí no queda otra cosa que hacer una resección y anastomosis. Con drenaje, siempre con drenaje. Entonces ahí ustedes ven lesiones del recto intraperitoneal, generalmente el tercio superior, sutura, ¿no? Colostomía desfuncionalizante, lavado de la cavidad, drenaje. Este dren siempre lo van a sacar por el espacio presacro, ¿ven? Y sale por contrabertura, al costado del margen del ano. Y acá han hecho la colostomía desfuncionalizante. También puede optarse por una colostomía tipo Wangenstick, tipo en ASA, ¿no? Que son las colostomías temporales más rápidas para desfuncionalizar la porción del recto final o distal. En su defecto, si van a hacer resección, tendrían que hacer la cañón en escopeta o también llamada colostomía de Mikulicz. O en su defecto Harman, ¿no? La colostomía de Harman que ya la conocen y acá está el diagnóstico por imágenes que todos estamos esperando como para hacer el diagnóstico definitivo. Siempre después de la extracción de estos cuerpos extraños, siempre hay que hacer una endoscopia para evitar que el cuerpo extraño haya dejado secuelas dentro, como por ejemplo esquirlas de vidrio, esas cosas, ¿no? Siempre procede la endoscopia. Muy bien, entonces con esto hemos terminado la clase correspondiente al día de hoy. Si hay alguna pregunta. Doctor, Dime. ¿qué significa que usted mencionó no hay prolapso sin incontinencia? Allá, que todos los prolapsos, sean de grado leve o de grado severo, van a llevar incontinencia. ¿Ok? En el paciente. El paciente siempre va a estar incontinente si es que tiene prolapso. Sea un prolapso chiquito, siempre va a haber un cierto grado de incontinencia. Eso significa que no va a contener las heces. Llegado el momento que le llama al baño, no puede contener. Eso se llama incontinencia. ¿Ok? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, mucha suerte en el examen y ya estaremos conversando en la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.